¿qué pasaría así si nosotros evaluamos nuestra visión, nuestro enfoque, hacia dónde todos estamos caminados y enfocados? ¿Saben cómo se llama cuando cada quien está haciendo lo suyo y enfocado en lo suyo? Desenfoque. A ver, ayúdenme a decir, desenfoque. Unos están por un lado, otros a lo mejor les dije enfrente y no les he preguntado y miraron hacia atrás. Se desenfocaron totalmente. Ok, ¿creen ustedes que podremos todos lograr un propósito, el que Dios nos dio, que es el único propósito? ¿Y cuál es el propósito? Hacer, primero, que Dios sea exaltado, que la iglesia sea edificada y que el mundo sea evangelizado. Yo le pongo con la letra E: exaltar a Dios, edificar la iglesia y evangelizar a los perdidos. Pero ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la misión que Dios nos ha dado? A ver si yo quiero que me digan, participen. ¿Cuál es la tarea que Dios nos ha dado? Ya lo he dicho ahorita, lo acabo de decir. ¿Hacer qué? Ok, ¿cuál es la tarea? Otra vez, ¿cuál es la tarea? Ese es el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Hacer discípulos. ¿Y creen ustedes que podemos lograr ese propósito si estamos desenfocados? ¿Verdad que no? Tenemos que estar todos enfocados a ese propósito: exaltar a Dios, edificar la iglesia, evangelizar a los perdidos, pero cumpliendo la tarea que es hacer discípulos. Por eso es que, amados, debemos de tener mucho cuidado, porque pueden surgir buenas cosas que hacer, buenas tareas, buenas actividades, y podemos caer solamente en hacerlas sin ver el enfoque. Todo lo que hagamos en esta tierra debe ser desde la perspectiva de la tarea que Dios me dio. Por eso una ocasión yo les dije, Dios no me llamó a repartir folletos. Dios me llamó a hacer discípulos. Y para hacer discípulos, un método puede ser repartir folletos. Pero si solamente yo estoy pensando repartir folletos y yo digo ya repartí folletos, entonces no cumplí, porque es solo una parte y no llegué hasta la meta, que es hacer discípulos. Imagínense, vamos a un concierto y estamos muy felices y lo promovemos y vamos, pero ¿cuál es la tarea? Hacer discípulos. ¿Cuál es la tarea? Si ese evento ayudó a hacer discípulos, lo impulso. Si ese evento me distrae, o si ese evento me anima a que yo tenga más gozo para hacer discípulos, adelante. Pero la meta no es un concierto, la meta no es una fiesta, la meta no es, ¿qué puedo decir?, celebrar una boda, o la meta no es solo sentarme en la congregación, en la reunión de la congregación. La meta es hacer discípulo. Y si para ser discípulos, más bien plural, discípulos, si para ser discípulos yo necesito estar en unidad, cantar juntos, orar juntos, recibir la palabra de Dios y salir con ánimo para continuar la tarea, entonces vale la pena reunirme. Pero si solo me reuní porque tengo que ir a la iglesia, es que ahora me toca estar en este ministerio, pero no quisiera, pero bueno, vamos, y no lo hacemos con la perspectiva de hacer discípulos, estamos desenfocados. Por eso hoy nuevamente yo quiero decirles, ¿cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios con todo el alma, con toda la mente, con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cuál es la tarea? Hacer discípulos.
¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios. ¿Y cuál es la gran comisión o la gran tarea? Hacer discípulos. Así que entonces, por eso es que he estado con esa serie de estudios que tiene que ver con las misiones. Y hoy quiero brevemente, no tengo mucho tiempo, hablar sobre el tema recibiendo fuerzas de nuestro Maestro. Y se encuentra en San Juan, capítulo 15. Recibiendo fuerzas de nuestro Señor. Recibiendo fuerzas, le puedo ser más específico, recibiendo fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer San Juan capítulo 15, versículos 1 al 17. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Qué es Jesús? La vid verdadera. Yo no sé si ustedes, o si pudieran, será posible que ustedes me presenten una imagen de una vid que da uvas, que me la proyecten aquí en la pantalla. Jesús dice, yo soy la vid. Imagínense ese arbusto, ese árbol, y dice, y mi Padre es el labrador. Es como aquel que cuida, es un viñador que está abonando la tierra, quizá podando, cortando, poniendo agua, vigilando que no haya animales que hagan daño a esa planta. Dice, yo soy la vid verdadera, Jesucristo, y mi Padre, nuestro Padre eterno, es el labrador. Y todo pámpano, ¿a qué se refieren los pámpanos? Diga, a mí. ¿A quién se refieren los pámpanos? ¿A quién se refieren los pámpanos? A mí. Así diga, a mí. ¿Quién es el pámpano? Yo. Dice, todo pámpano que en mí, o sea, que unido a la vid no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El pámpano es una rama que está unida al tronco de la vid. ¿Ok? Ya está la imagen de la vid. ¿Ok? Y ustedes pueden ver que está el tronco principal y ven que están las ramas. Y las ramas tienen todavía otra ramita de donde salen los racimos de uva. Fíjense, está el fruto. Entonces dice, todo pámpano, esas, así como vemos, está ese racimo, todo eso es el pámpano y lleva fruto. Y dice, el que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo voy a personalizar. Yo soy el pámpano. Yo debo estar conectado a la vid, que es Jesús. Y si yo no estoy unido a Jesús, si yo no produzco fruto, ¿qué creen que va a pasar? Me van a cortar, van a decir, pues esta no está dando fruto, hay que cortar este pámpano, voy a ser cortado. Y si yo llevo fruto, me va a limpiar, quizá una ramita por ahí que está seca, a lo mejor por ahí un hongo, algo, y lo corta y me está limpiando para que yo lleve más fruto. Dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced, a ver, repita conmigo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjense el nivel de fructificación. Fruto, más fruto, mucho fruto. Dice, el que no lleva fruto,
pero aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y luego dice, mucho fruto. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hay una palabra que me impacta y es la palabra permanecer. Y amados, no perdamos entonces el enfoque. ¿Cuál es la tarea y la misión que tenemos en esta tierra? Hacer fuerte. ¿Hacer qué? Discípulos. Pero dice el pasaje aquí en la Biblia. Lo quiero leer y usted dígame. Versículo 5 al final. Separados ¿de quién? De Jesús, no podremos cumplir la tarea. Entonces necesitamos permanecer en Jesús. Y yo sé, es un ejemplo muy claro. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que están usando su celular, están haciendo una llamada o recibiendo llamada y de repente se apagó su celular? ¿Cuántos les ha pasado eso? A mí. ¿Por qué? Porque se descargó la batería. Y puede ser entonces que es necesario volver a conectar con un cargador en un enchufe de corriente, de toma corriente eléctrica, para volver a cargar la batería. Y amados, yo quiero decirles, separados de Jesucristo no podemos hacer nada. Y puede llegar el punto que estemos desenfocados y estemos haciendo algo que nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro nos pide y no lo hacemos. Recuerde, todo lo que haga en esta tierra tiene que estar en la perspectiva a ser discípulos. Si yo estoy estudiando en la escuela o en la universidad, es con la perspectiva de hacer discípulos. Si yo estoy en una empresa, tengo un empleo, tengo un negocio, estoy trabajando de manera remunerada, es para hacer discípulos. Si yo voy a jugar, es para hacer discípulos. Si yo voy a comer, es para hacer discípulos. Si yo voy a dormir y descansar, es para hacer discípulos. Si yo voy a adorar, es para hacer discípulos. Si yo voy a asistir a la reunión, es para hacer discípulos. Todo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos desenfocamos y hacemos algo que no nos ha pedido Jesús. Y cuando hacemos algo que no nos ha pedido Jesús, ¿qué creen que pasa? Bueno, no estamos dando
frutos. Y si no damos fruto, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a ser cortados. Es terrible. Miren, quizá hay cristianos que les pueda pasar esto. Escuché una historia reciente que fue en Sudáfrica. Escuche bien, ¿eh? Una iglesia de aproximadamente 40,000 personas. Invitaron a un pastor para que les hablara acerca de las misiones. Y el misionero llegó feliz. Y el pastor principal se acercó y le dijo: nos da muchísimo gusto que usted llegó, pero quiero decirle, solamente tiene 15 minutos. Bueno, el misionero dijo: adelante, estoy muy encantado de que ustedes me hayan invitado. Pero de repente, mientras él ya estaba hablando lo más que podía en ese tiempo, se acercó a alguien y le dijo: su tiempo se acabó. Hay mucha gente allá afuera que está esperando entrar a nuestra reunión. Está bien, hermanos, yo respeto, que Dios les bendiga. Y se fue. Cuando estaba parado, las puertas del auditorio se abrieron y mire, entró la gente corriendo a prisa para ganar los primeros asientos del frente. Y sabe, se llenó ese auditorio. Mucha gente llegó. Y el hermano dice: wow, esta iglesia es una iglesia que tiene muchas ganas de adorar a Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Empezaron a prender las pantallas para ver el partido de fútbol de Sudáfrica contra otro equipo. Ahí sí llegaron antes de la hora y corriendo entraron a sentarse. Pero escuche, fue invitado para hablar sobre misiones, y yo sí no les quiero decir la cantidad, pero ya se imaginarán cuántas personas llegaron para escuchar misiones, y solamente 10 minutos, porque ya no había tiempo más, porque ya estaba para empezar el partido de fútbol. ¿Cuántos cristianos estarán así desenfocados? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el propósito que Dios me ha dado? ¿Cuál es el propósito? ¿Solamente hacer las cosas por hacerlas? ¿Solamente es reunirme en la iglesia por reunirme? ¿Solamente es cantar por cantar, o hay un propósito en la vida? Así que hoy quiero decir, un cristiano que va a estar enfocado es aquel que estará conectado con Cristo. Y cuando está conectado con Cristo, va a tener fuerza, poder, sabiduría, guianza de cómo cumplir la tarea. Hermanos, la mayor noticia triste que va a ocurrir para los que servimos a Dios, que todos los cristianos, va a ser cuando estemos delante de Dios y nos diga: Jesús, no te conozco. No te conozco. ¿Quién eres? Señor, pero pues tú no estabas conmigo. ¿Quién eres? No te conozco. La grande noticia que un creyente puede escuchar cuando Dios lo llame a su presencia será: bienvenido, siervo fiel. Bienvenido, siervo fiel. Pasa, entra en el gozo de tu Señor. Que hayamos cumplido con la tarea.
Así que Dios quiere que permanezcamos. Y por eso mi propuesta es, al considerar 4 aspectos de nuestra permanencia en Cristo, podemos saber que lograremos la tarea que Él nos dejó. Primer aspecto, unidos a Cristo en su palabra, porque dice aquí la Biblia, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen. Amados, un discípulo tiene que ver con disciplina. Un discípulo tiene que ver con disciplina. Y yo reconozco, como a todos nos pasa, que no somos buenos para todo. Cuando yo estaba en la escuela, en la prepa, pues yo decía, sí me gusta todo, pero pues no sacaba 10 en todo. Me acuerdo que en las matemáticas sí me gustaba, pero yo no saqué 10 en las matemáticas. Pero en otras materias yo sacaba 10. Tal vez algunos de ustedes son buenos para todo y sacan 10 en todo, pero no creo. En algunas cosas fallamos. Y en algunas cosas que fallamos son las que debemos reforzar y pasar más tiempo. Mire, yo creo que en algunas cosas somos buenos. A lo mejor somos buenos para cantar, pero no somos buenos para orar. A lo mejor somos buenos para orar, pero para ayunar, pues sí se ve, ¿verdad, hermanos? Nos falta. No somos buenos para ayunar. A lo mejor somos buenos para orar, pero para hablar de Cristo no somos buenos. Entonces, un cristiano disciplinado significa que todas las disciplinas espirituales está ejercitándose. ¿Qué hace usted cuando va al gimnasio, hermanos? Cuando va usted al gimnasio, usted va a descansar, va a dormir, va a sentarse. ¿Qué hace usted? Ejercicio. ¿Y cómo termina usted? Además de feliz, ¿cómo termina usted? Cansado, ¿verdad? Porque tiene usted que ejercitarse y a veces duele y a veces siente usted que ya sí, que le queman los músculos, pero ahí va. Bueno, la Biblia dice que una de los aspectos de nuestra permanencia en Cristo es la palabra. Hermanos, ¿cuántos de ustedes están disciplinadamente, y me refiero que sea constante, diario, sin fallar, escudriñando la palabra de Dios? No es de que un día sí, ay después, es que me fui de vacaciones y se me olvidó la Biblia, es que tuve visitas, es que, bueno, y se rompe el ritmo, la constancia. Disciplina significa que llueve o truene, soy constante y voy a seguir fiel. La palabra, hermanos, ¿cuántos cristianos? Mire, hay una estadística que dice que el 5% de los cristianos, o sea, 5 de cada 100 leen la Biblia. Algunos se olvidan la Biblia en la reunión, en el auditorio se queda y tiene semanas, ahí está. Algunos tienen quizá la Biblia en el librero, está bien, pero mire, amados, la Biblia. Hoy les estoy hablando de la misión de Dios, que es hacer discípulos, pero para que usted haga discípulos necesita permanecer en Cristo. Y uno de los aspectos de nuestra permanencia es pasar tiempo en su palabra. ¿Sí están conmigo, hermanos? Segundo, unidos a Cristo en la oración. La palabra es el alimento para nuestro espíritu. Por medio de la palabra Dios nos habla, pero la oración es el medio para comunicarnos con Dios. La oración es respirar
Si un cristiano no pasa tiempo en la presencia de Dios, se está muriendo. Alguien dijo que aquel que no tiene tiempo con Dios, primero se va a dar cuenta su mujer, su esposa, después sus hijos, quizá después la iglesia, después los vecinos. Amados, dice la Biblia, separados de mí nada podéis hacer. ¿Sabe cuánto tiempo dicen que debe dedicar un líder, un pastor en la presencia de Dios? El 50% de su tiempo. La palabra, la oración, cantos, ayuno, porque es Dios el que le va a decir: esto tienes que decir, ve a tal lugar, porque la obra no es de nosotros. Hermanos, quiero decirles, y lo he dicho ya, y lo quiero decir, hermanos, ustedes no son mi propiedad. Yo no soy el dueño de ustedes. ¿Quién es el dueño de ustedes y mi dueño? Jesucristo. ¿Quién es? Jesucristo. Él pagó su vida por usted y por mí. Pagó con su vida por usted y por mí. Él es el dueño. Yo solamente soy aquel que Dios me manda y me dice: da la palabra, enséñale, pastoréales. Pero yo no soy el Señor de la iglesia. Es más, yo digo, el pastor principal de la iglesia se llama Jesucristo. Yo solamente soy un siervo más, como ustedes. Así que cuando vamos a hacer algo, cada vez que hagamos algo, tenemos que preguntarle: Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí está bien? Cada vez algo que vamos a hacer, Dios, ¿está bien? Pasar tiempo con Él. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Tercer aspecto: unidos a Cristo en su capacitación. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, la Biblia dice que ellos vivían con Él. Porque uno de los discípulos se encuentra en San Juan capítulo 1, que le dijo: maestro, ¿dónde vives? ¿Sabe por qué? Porque estaba pensando: pues quiero ir allá a visitarte, quiero estar ahí. Jesús pasaba tiempo con sus discípulos y los capacitaba y los enseñaba. Por eso, amados, yo deseo con todo mi corazón que ustedes pasen tiempo con Dios preparándose para hacer la tarea. No podemos discipular si no somos discípulos. ¿Sí está bien, hermanos? ¿Sí me entienden? Yo no puedo discipular si yo no soy un discípulo. Miren, recuerdo de un pastor que citó a la iglesia porque les iba a hablar de las misiones, discipularlos, porque decía: vamos a ser discípulos, hermanos. Y no llegó una persona nada más, no llegaron todos. Y se amargó y se enojó: Dios mío, tú quieres que yo hable de las misiones y no es posible, que miren cuántas personas llegaron. Y Dios habló a su espíritu y le dijo: ¿sabes por qué? Porque tú no eres mi discípulo. Tú quieres que otros sean tus discípulos cuando tú no eres mi discípulo. ¿Cuántas veces tú estás conmigo para que yo te hable, te enseñe? Se puso a llorar. Perdóname, Dios, yo quiero enseñarles a orar y yo no oro. Yo quiero que ellos sean discípulos míos y yo no soy tu discípulo, Señor. Después que él aprendió a obedecer a Dios, a pasar tiempo con Dios, volvió a citar a los líderes, a la iglesia. ¿Y qué creen que pasó? Llegaron todos. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? Porque tú eres mi discípulo. Yo no permito que tú discipules a la gente cuando tú no eres mi discípulo. Hermanos, no podemos enseñar lo que no vivimos.
lo que no hacemos. Así que, hermanos, si vamos a ser discípulos, ¿y qué le vamos a enseñar a un discípulo? Vas a pasar tiempo con Dios. ¿Y qué va a pasar si nosotros no pasamos tiempo con Dios? ¿Es triste? Por eso Dios quiere que estemos unidos en el discipulado, en la preparación. Y quiero terminar, unidos a Cristo, permanecer en Cristo a través de el servicio. Hermanos, Dios quiere que sirvamos, que dependamos de Él para llevar la tarea. Separados de Cristo no podemos. Yo quiero preguntarle entonces, ¿está usted enfocado o está usted desenfocado? Una de las frases en la oración que yo hago y quizá usted ha escuchado cuando estoy orando, yo le digo: Dios mío, no quiero perder la visión. No quiero perder la visión. ¿Y saben qué ha pasado? Algunas veces o muchas veces me ha pasado que tengo que pedirle a Dios perdón porque me he desenfocado. ¿Y sabe por qué me he desenfocado? Porque no he pasado tiempo en la presencia de Dios. Algunos de los jóvenes van a salir ya de la prepa y van a ir a la universidad. Algunos de ustedes estarán quizá consiguiendo trabajo. Algunos de ustedes quizá están con algún plan. Yo les animo, hoy vamos a orar. Vamos a preguntarle a Dios en oración. Vamos a pasar tiempo con Dios en su palabra, en ayuno, y decirle: Dios, ¿esto quieres que yo haga? ¿Esto me mandaste a hacer? La tarea es hacer discípulos, Señor. ¿Cómo le hago? ¿Cómo hago discípulos? ¿Cómo le voy a hacer, Dios mío? ¿Sabe? Primero es orar, pasar tiempo con el Maestro, y después salir a hablarle a la gente de Cristo. Si no hablamos a la gente de Cristo, ¿cómo irán si no les predicamos? ¿Y cómo creerán si no les predicamos? ¿Estamos haciendo la tarea, hermanos? Cuando le preguntamos a los alumnos al siguiente día: ¿hiciste la tarea? Que Dios nos preguntara hoy: Jesús, hijo, son un poco más de las 8 de la noche. ¿Hiciste la tarea que te dejé hoy? ¿O te desenfocaste? ¿A qué nos mandó Jesús? ¿Qué nos mandó Jesús a hacer, hermanos? A ser discípulos. ¿Está usted haciendo discípulos? Hacer discípulos es pasar tiempo con Dios, que Él me guíe para que yo hable a otros de Jesús, los cuide, los prepare, los capacite, crezcan, maduren y sigan adelante. ¿Cuántos quieren ser discipuladores, hermanos? Levante su mano. ¿Se quiere poner de pie? ¿Cuántos quieren ser discipuladores, cumplir la tarea? ¿Cuántos quieren obedecer la tarea que Dios nos dejó? Hacerla. Para eso necesitamos ser discípulos. Amén. ¿Cuántos quieren entonces pasar tiempo con Jesús?